El estado mental de una persona puede hacer que la condición física mejore o se deteriore en un momento dado. Muchas enfermedades y afecciones pueden verse influidas por el estado mental del paciente. Sin embargo, algunas condiciones son más sensibles que otras al estado mental de una persona. Por ejemplo, las erupciones cutáneas y las afecciones de la piel, incluida la psoriasis y el eczema, pueden empeorar si las personas se sienten estresadas o ansiosas. La hipertensión es una condición psicosomática común en la cual el estrés o la ansiedad aumentan la presión arterial. Los enfermos de enfermedades cardíacas y los pacientes con diabetes tipo 2 también pueden ser afectados por este tipo de trastornos. Los trastornos psicosomáticos a menudo tienen efectos negativos sobre el sistema respiratorio, el sistema gastrointestinal, el sistema cardiovascular. Todos pueden tener efectos negativos en la calidad de vida de una persona, comprometiendo su desempeño normal. Los trastornos psicosomáticos generalmente se dividen en tres categorías diferentes, pero lo importante es que acá los pacientes que sufren una condición física y una condición mental, las condiciones pueden no estar relacionadas, pero el tratamiento para cada condición se complica por la presencia de la otra. Es decir, si hay una condición física más una condición mental, se complica, ¿no? Pacientes con una condición física que causa depresión o ansiedad. Un ejemplo de esto podría ser un paciente con una afección a largo plazo, como un tumor, que se siente deprimido debido al pronóstico, o a una diabetes o una artritis reumatoidea, a una enfermedad crónica progresiva. Pacientes con trastornos somatomorfos, en los que los síntomas físicos son causados por la enfermedad mental. Existen diferentes tipos de trastornos somatomorfos, incluida la hipocondría, en los que un pequeño síntoma se magnifica en la mente de la persona, lo que genera la preocupación de verse afectado por una afección aún más grave. Los trastornos de somatización ocurren cuando un paciente se ve afectado por dolor de cabeza y diarrea sin ninguna afección médica subyacente a los síntomas. Se considera que los pacientes que experimentan un dolor intenso en ausencia de una causa conocida como migraña, dolor de espalda y dolores de cabeza por estrés tienen un trastorno del dolor. A veces este trastorno del dolor es un equivalente depresivo. No mejoran con analgésicos y mejoran con antidepresivos. El dismorfismo corporal es un trastorno psicosomático en el que el paciente se siente infeliz o estresado debido a su apariencia externa y puede dar lugar a condiciones físicas peligrosas como la anorexia o la bulimia. Si se cree que un paciente padece un trastorno psicosomático, a menudo lo derivan a un psiquiatra o a un psicólogo. La terapia cognitivo-conductual a menudo se usa para tratar estas afecciones. El objetivo de la terapia es proporcionar al paciente nuevas habilidades que le permitan hacer frente a los síntomas y obtener una comprensión más profunda de su condición, así como tratamiento psiquiátrico en casos de que sufran el trastorno mental correspondiente. También es necesario un tratamiento psiquiátrico. Ahora vamos a ver el F50. El F50, trastorno del comportamiento asociado a disfunciones fisiológicas y a factores somáticos. Tenemos tres subtipos, tres subdivisiones. Primero, el F50, trastorno de la conducta alimentaria. Dentro de este trastorno de la conducta alimentaria tenemos la anorexia nerviosa típica, la bulimia nerviosa atípica, la hiperfagia en otras alteraciones psicológicas, vómitos en otras alteraciones psicológicas, otros trastornos de la conducta alimentaria, trastornos de la conducta alimentaria sin especificación. Otros subgrupos son los trastornos no orgánicos del sueño, donde vamos a tener el insomnio no orgánico, la hipersomnia no orgánica, el trastorno no orgánico del ciclo sueño-vigilia, el sonambulismo, los terrores nocturnos, las pesadillas, otros trastornos no orgánicos del sueño, trastorno no orgánico del sueño de origen sin especificación. Y el último subtipo tenemos la F52, la disfunción sexual no orgánica, donde vamos a ver ahí ausencia o pérdida del deseo sexual, rechazo sexual y ausencia de placer sexual, fracaso de la respuesta genital, disfunción orgásmica, eyaculación precoz, vaginismo no orgánico, dispareunia no orgánica e impulso sexual excesivo. En cuanto a los trastornos de la conducta alimentaria, la anorexia nerviosa
Afecta mayoritariamente a mujeres prepúberes o adolescentes, menor medida en niños, adultos y varones jóvenes. Hay un deseo irrefrenable de la delgadez, rechazo a mantener el peso mínimo corporal normal, miedo intenso a ganar de peso, distorsión del esquema corporal, restricción alimentaria, conductas de evitación, comida, ejercicio físico, conductas de purga, vómitos, laxantes, diuréticos. Según la DSM-4 existen dos subtipos, el restrictivo y el compulsivo purgativo. Acá tenemos dos anoréxicas, donde prácticamente ya no hay masa muscular por la desnutrición que tienen, solamente se ven ya prácticamente los huesos y las articulaciones, pero ellos siguen considerándose gordos. La prevalencia en países desarrollados es de 0,2 a 0,8% de la población general, es decir, es muy poco frecuente, pero en mujeres entre 14 y 25 años aumenta de 0,5 al 1%. Se calcula que el 5% de adolescentes desarrollarán anorexia subclínica o formas no completas de esta enfermedad. Hay grupos de riesgo que hay que identificar que sufren este trastorno. Entre ellas tenemos las bailarinas, los deportistas, las modelos. La prevalencia es 4 veces mayor que la población general. Criterios de diagnóstico según la CI-10 deben estar presentes todas las siguientes eh, ítems. Primero, pérdida significativa de peso, índice de masa corporal menos de 17,5, que es el mínimo. Los enfermos prepúberes pueden no experimentar la ganancia de peso propio para el periodo de crecimiento. Segundo, la pérdida de peso está originada por el propio enfermo a través de evitación de consumo de alimentos que engordan y por uso de uno o más de los siguientes síntomas: vómitos autoprovocados, purgas intestinales autoprovocadas, ejercicio excesivo y consumo de fármacos anorexígenos o diuréticos. Otro ítem importante es la distorsión de la imagen corporal, es decir, las personas se ven al espejo y se ven gordas, que consiste en una psicopatología específica caracterizada por la persistencia con el carácter de idea sobrevalorada, intrusa, de pavor ante la gordura y la flacidez de las formas corporales, de modo que el enfermo se impone a sí mismo permanecer debajo de su límite máximo de peso normal. Esta distorsión corporal, como digo, se observa que las personas se sienten y se ven gordos, estando aún desnutridos y delgados. También hay un trastorno endocrino generalizado que afecta el eje hipotálamo hipofisario gonadal, manifestándose en la mujer como amenorrea, en el varón como pérdida de interés y de la potencia sexual. Es una excepción aparente la constituye la persistencia del sangrado vaginal en mujeres anorexígenas que siguen una terapia hormonal de sustitución, por lo general con píldoras contraceptivas. También puede encontrarse con concentraciones altas de hormonas de crecimiento y de cortisol, alteraciones del metabolismo periférico de la hormona tiroidea y anomalías en la secreción de la insulina. Si el inicio es anterior a la pubertad, se retrasa la secuencia de las manifestaciones de la pubertad, o incluso esta se detiene, cesa el crecimiento en las mujeres, no se desarrollan las mamas, y hay amenorrea primaria en los varones, persisten los genitales infantiles. Si se produce una recuperación, la pubertad suele completarse, pero la menarquia es tardía. La bulimia nerviosa: existe pérdida de control sobre la conducta alimentaria, episodios de ingesta voraz, conductas compensatorias para evitar el aumento de peso, ayuno, ejercicio físico, vómito autoinducido, abuso de laxantes, uso de diuréticos. Importante preocupación por la figura y el peso. Según la DSM-4 podemos diferenciar los dos subtipos que hemos manifestado para la anorexia también, el purgativo y el no purgativo. La prevalencia es del 1 al 3% superior a la anorexia, y las conductas bulímicas del 5%. Generalmente al final de la adolescencia o principios de la edad adulta, más frecuente en sociedades occidentales urbanas y grupos de riesgo descritos en la anorexia, como bailarinas, modelos, deportistas, etcétera, que adoran o hacen culto a la delgadez. Aquí tenemos una bulímica que se autoprovoca los vómitos después de una ingesta voraz o atracones que se producen por la característica de la bulimia, como vamos a ver. Debe estar presente una 6-10, deben estar presentes las alteraciones que se refieren a continuación dentro de cada
Cada pauta pueden aceptarse algunas variaciones, tal y como se indica. Preocupación continuada por la comida, con deseos irresistibles de comer, de modo que el enfermo termina por sucumbir a ellos, presentándose episodios de polifagia o atracones, durante las cuales consume grandes cantidades de comida en periodos cortos de tiempo. El enfermo intenta contrarrestar el aumento de peso así producido mediante una o más de los siguientes métodos: vómito autoprovocado, abuso de laxantes, periodos intercalares de ayuno, consumo de fármacos como supresores del apetito, estratos tiroideos o diuréticos. Cuando la bulimia se presenta en un enfermo diabético, se puede abandonar el tratamiento con insulina por la diabetes. Se puede presentar, y eso está mal. Criterios diagnósticos: según las 6 días seguimos, la psicopatología consiste en un miedo morboso a engordar. El enfermo se fija en forma estricta un dintel del peso muy inferior al que tenía antes de la enfermedad, o al que su peso óptimo sano. Con frecuencia, pero no siempre, existen antecedentes previos de anorexia nerviosa con intervalo entre ambos trastornos de varios meses o años. Este episodio precoz puede manifestarse de una forma florida o, por el contrario, adoptar una forma menor o larvada, con una moderada pérdida de peso en una fase transitoria de amenorrea. Incluye bulimia sin especificar y hiperorexia nerviosa. Etiología: según los trastornos de la conducta alimentaria, es multifactorial. Factores predisponentes, factores precipitantes, factores de mantenimiento, factores biológicos, factores psicológicos, factores familiares, factores socioculturales, todos ellos interactuando. Entre los biológicos, desde el punto de vista genético, incidencia en hermanos desde el 6% y en familiares de primer grado, de mujeres 8 veces mayor. En gemelos monocigotos la concordancia es del 56% y en dicigotos es del 5%. Se cree que se transmite el perfeccionismo y la insatisfacción. Modelo de malnutrición, alteración del vaciado gástrico también existe desde el punto de vista biológico. Desde el punto de vista psicológico, modelo cognitivo-conductual de la anorexia, problemas familiares e interpersonales que dan lugar a la insatisfacción, lo cual hace que se tienda a buscar el perfeccionismo y a tener una necesidad de control. Esto hace que se inicie la dieta y se potencia por los reforzadores negativos y positivos. Modelo cognitivo-conductual de la bulimia. Existe una baja autoestima y una excesiva preocupación por la figura y el peso, lo que lleva a hacer dietas extremas, tras las cuales vienen los atracones provocados por la disforia y el estrés. Entonces aparecen las conductas purga-vómito como reductores de la ansiedad. El modelo psicodinámico, que refiere que la bulimia es producto de los conflictos inconscientes no resueltos y que hay que entrar a una terapia psicoanalítica para poder resolverlos. Desde el punto de vista familiar, la muerte de los padres, divorcio, abuso físico, sexual, la inmigración, enfermedad, la familia sobreprotectora, la rigidez, etc. Socioculturales: la cultura de la delgadez, la tendencia a la perfección, la autonomía, profesiones de riesgo, práctica de dieta, aumenta el riesgo de trastornos de conducta alimentaria, si hay disforia o sobre acontecimientos vitales. Tratamiento de los trastornos de la conducta alimentaria. El tratamiento es multidisciplinario y debe abarcar los aspectos físicos y psicológicos del paciente. Los objetivos del tratamiento son restablecer el peso saludable, regular la menstruación, la ovulación, el impulso sexual y los niveles hormonales, el crecimiento y desarrollo físico y sexual en niños y adolescentes, tratar las complicaciones físicas, incrementar la motivación, suministrar información nutricional, tratar ideas, actitudes y sentimientos disfuncionales relacionados con el trastorno, tratar las comorbilidades asociadas, proporcionar apoyo familiar, asesoramiento y terapia familiar apropiada. Y es muy importante prevenir las recaídas porque las recaídas son muy frecuentes. Para realizar todo lo contamos con intervención psiquiátrica que se encarga de establecer y mantener el vínculo terapéutico, coordinar con otros especialistas, de evaluar y registrar síntomas y conductas, de evaluar y registrar el estado médico, de evaluar y registrar el estado psiquiátrico y su seguridad, evaluación y asesoramiento familiar. El tratamiento farmacológico puede incluir antidepresivos, benzodiazepinas, neurolépticos y anticomiciales. Es importante también la rehabilitación nutricional, por eso que la intervención multidisciplinaria es importante.
La psicoterapia individual, grupal, de pareja y familiar también es de vital importancia. El tratamiento en principio es de forma ambulatoria, pero si de esta manera no conseguimos unos resultados efectivos, disponemos del hospital de día o ingreso hospitalario completo. El hospital de día es un hospital donde se va a un ambiente donde se realizan las terapias tanto grupales como individuales, y se está, por ejemplo, toda una mañana y luego se van a almorzar a su casa, no ocupan cama. En cambio, la hospitalización completa requiere cama. Los objetivos del ingreso hospitalario son tratar las complicaciones médicas, asegurar la renutrición, tratamiento psicológico, aprendizaje de conductas alimentarias adecuadas, el ejercicio apropiado y moderado, la motivación al tratamiento, el inicio de la resolución de distorsiones cognitivas mayores, la mejoría de la interacción familiar social, el tratamiento de la comorbilidad, la prevención de recaídas. Luego tenemos el segundo subgrupo, que son los trastornos no orgánicos del sueño, el F51. Se divide en tres categorías: las disomnias, las parasomnias y los trastornos del sueño asociados a procesos médicos o psiquiátricos. Tenemos las disomnias. Las disomnias se subdividen también en trastornos intrínsecos del sueño, trastornos extrínsecos del sueño, trastornos del ritmo circadiano del sueño. Entre los trastornos intrínsecos del sueño tenemos el insomnio psicofisiológico, el insomnio idiopático, la narcolepsia, la hipersomnia recurrente idiopática, la hipersomnia postraumática, el síndrome de apnea del sueño, trastorno del movimiento periódico de las piernas, síndrome de piernas inquietas. Entre los trastornos extrínsecos del sueño tenemos higiene del sueño inadecuado, trastorno ambiental del sueño, insomnio de altitud, trastorno del sueño por falta de adaptación, trastorno de la disociación y la restauración del sueño, insomnio por alergia alimentaria, síndrome de la ingestión nocturna de comida o bebida, trastorno de sueños secundarios a la ingestión de alcohol, fármacos o drogas. Las disomnias son trastornos del ritmo circadiano del sueño, síndrome del cambio rápido de zona horaria, llamada síndrome transoceánico, trastorno del sueño en el trabajador nocturno, síndrome de fase de sueño retrasado, síndrome del adelanto de la fase del sueño, trastorno por ciclo sueño vigilia diferente de las 24 horas. Luego tenemos las parasomnias, en la cual tenemos los trastornos al despertar, los trastornos de la transición sueño-vigilia, las parasomnias asociadas habitualmente con el sueño REM y no REM, y las otras parasomnias. Entre las parasomnias tenemos trastornos de despertar, tenemos trastornos de despertar, el despertar confusional, el sonambulismo, los terrores nocturnos. En los trastornos de la transición sueño-vigilia tenemos los trastornos de movimientos rítmicos, trastornos del hablar nocturno o somniloquia, los calambres nocturnos en las piernas. Las parasomnias asociadas habitualmente con el sueño REM, tenemos las pesadillas, la parálisis del sueño, las erecciones relacionadas con los trastornos del sueño, erecciones dolorosas relacionadas con el sueño, arritmias cardíacas relacionadas con el sueño REM, trastornos de la conducta del sueño REM. Otras parasomnias que son el bruxismo nocturno, que son los rechinar de los dientes, la enuresis nocturna de orinarse en la noche, distonía paroxística, contracciones musculares que hacen que la persona no pueda dormir, le duele mucho. Trastornos de sueño asociados con procesos médicos o psiquiátricos, asociados con trastornos mentales, asociados con trastornos neurológicos y asociados con otros procesos médicos. Los asociados con trastornos mentales tenemos la ansiedad, la depresión, la esquizofrenia. Asociados con trastornos neurológicos, trastornos degenerativos cerebrales, enfermedad de Parkinson, insomnio familiar, epilepsia relacionada con el sueño, cefalea relacionada con el sueño. Asociado con otros procesos médicos tenemos la enfermedad del sueño, la tripanosomiasis africana, la isquemia cardíaca nocturna, la neumopatía obstructiva crónica, el asma relacionada con el sueño, el reflujo gastroesofágico relacionado con el sueño, enfermedad ulcerosa péptica y síndrome de fibrositis. El insomnio. Aunque el insomnio únicamente suele concebirse como dificultad para iniciar o mantener el sueño, existen diversas clasificaciones, según la duración, según la gravedad y según el horario. Según la duración, tenemos insomnio transitorio agudo, dura menos de 4 semanas. Insomnio corto plazo o subagudo, más o menos 4 semanas, pero menos de 3 a 6 meses. Insomnio a largo plazo o crónico, más de 3 a 6 meses.
Según su severidad, tenemos el insomnio leve o ligero, con el que existe mínimo deterioro de la calidad de vida, el moderado, que se da cada noche y en el que empiezan a surgir ciertos signos de deterioro de la calidad de vida, con síntomas como irritabilidad, ansiedad, fatiga, el severo grave, en el que los síntomas que sufren con mayor intensidad y por tanto la calidad de vida se ve algo más afectada. Tenemos un insomnio por los horarios, insomnio inicial, dificultad leve para conciliar el sueño, principal leve o grave, principalmente en los ansiosos se da este problema, inicio de dificultad para conciliar el sueño. El intermedio de mantenimiento del sueño, en vez de dormir toda la noche continua, la persona despierta varias veces durante la noche. Se ven pacientes con esquizofrenia o maníacos depresivos o otros trastornos psicóticos. El insomnio terminal o final del sueño, la de despertar precoz, conocido por los expertos como insomnio matinal. La persona despierta poco antes, mucho antes de la hora que tenía planeada hacerlo. Es decir, la persona sigue, concilia el sueño de inicio, pero se despierta muy de madrugada, entonces está ligada principalmente a problemas depresivos. Insomnio primario, dificultades para conciliar, mantener el sueño durante al menos un mes, de tipo primario, independiente de cualquier enfermedad física o mental conocida, caracterizada por problemas para conciliar el sueño y repetidos despertares, aumento de la actividad fisiológica o psicológica nocturna y un condicionamiento negativo respecto al sueño. El insomnio psicofisiológico se presenta como una queja primaria en torno a la dificultad para irse a dormir. Un paciente puede referir que esta situación se ha mantenido durante años y niega que esté asociada a periodos de estrés en su vida. Los objetos asociados con el sueño, como la cama o el dormitorio, se convierten en estímulos que evocan el insomnio. Por ello, a veces se denomina insomnio condicionado. Suele darse en combinación con otras causas de insomnio, como los episodios de estrés y trastornos de ansiedad, síndrome de retraso de la fase del sueño, consumo y abstinencia de fármacos hipnóticos que también influyen en el problema del sueño. La hipersomnia primaria es ya el exceso, en vez de insomnio, el exceso de dormir, ¿no? Que dura al menos un mes, no presenta problemas en relación a la calidad del sueño y somnolencia diurna, no dificultades con el estado de ánimo, motivación y rendimiento durante la vigilia. El sueño excesivo puede ser un patrón de toda la vida y tener incidencia familiar recurrente si existen periodos de somnolencia excesiva de al menos 3 días y se producen varias veces al año durante un mínimo de 2 años. El tratamiento es con fármacos estimulantes, anfetaminas, administradas por la mañana o al anochecer, fármacos antidepresivos no sedantes. La narcolepsia, enfermedad caracterizada por un exceso de somnolencia, acompañada de síntomas adicionales que representan la intrusión de algunos aspectos del sueño REM en el estado de vigilia, ataques de sueño con episodios de somnolencia irresistibles de 10 a 20 minutos, puede producirse en momentos inapropiados, al comer, al hablar, al conducir y durante la actividad sexual. La narcolepsia se calcula que del 0 al 0.02% al 0.16% se presenta en adultos, es decir, es poco frecuente, pero hay cierto grado de incidencia familiar, alteración de los mecanismos del sueño, cualquier edad, pero se presenta en cualquier edad, pero es más frecuente al inicio de la adolescencia, principio de la edad adulta, a los 30 años. Progresa lentamente hasta mantenerse durante toda la vida. Síntomas más frecuentes, presencia de ataques de sueño. El tratamiento: no existe cura, pero es posible controlar sus síntomas. Régimen de siestas obligatorios en un momento concreto del día. Ajustes del estilo de vida, consejo familiar, psicológico, cuidado general en la salud y buen estado cardiovascular. Cuando hacen falta medicamentos, lo más utilizados son los estimulantes como el morfina. Trastorno del ritmo circadiano, enfermedades que implican una mala alineación entre los periodos de sueño deseados y los reales. Los tipos: tenemos sueño atrasado, el jet lag, el cambio de turno de trabajo no especificado. Trastorno del ritmo circadiano, sueño atrasado,
Patrón de sueño persistente que consiste en un acostarse y despertarse tarde. Es decir, la persona se acuesta tarde a la 1, 2 de la mañana y se despierta tarde al día siguiente a la 1, 12 a 1 del día, con incapacidad para conciliar el sueño y levantarse a horas más tempranas que las deseadas. El tratamiento de cronoterapia varía la hora en la que va a dormir y despertarse, retrasándose progresivamente cada noche, o sea, condicionar a que la persona cada vez se duerma a menos, más temprano y se pueda despertar también más temprano. Otra alternativa conductual es la aplicación de luz brillante, exponer la luz brillante artificial a primera hora de la mañana para poder condicionar el despertar temprano. Entre las parasomnias es un fenómeno infrecuente o indeseable que aparece de repente durante el sueño o que se produce en el umbral entre el despertar y el sueño. Aparece durante la fase 3 y 4 y por tanto se asocia a un mal recuerdo de la alteración. Sonambulismo, secuencia de conductas complejas. Primer tercio del sueño durante la fase no REM, episodio 3 y 4, a veces poesa sin que tenga una conciencia plena o un recuerdo posterior del episodio, abandona la cama, deambula, se sienta en la cama, ejecuta actos motores perseverantes. Errores nocturnos se asocia a un despertar terrorífico, rara vez requiere tratamiento. Diazepam en pequeña dosis al acostarse mejoran el trastorno. Algunas veces suprime completamente los episodios frecuentes en niños. El tratamiento es uno de los problemas más complejos de los trastornos del sueño. Se les pide a los pacientes que utilicen la cama para dormir y para nada más. Si tras 30 minutos en la cama no han dormido, solo se les dice que se levanten y hagan alguna otra cosa. A veces resulta útil cambiar de cama o de habitación también. Cuando la tensión somatizada o muscular es importante, puede ser útil recurrir a cintas de relajación y biorretroalimentación. La psicoterapia no ha resultado demasiado útil. Las relaciones sexuales satisfactorias fomentan el sueño en mayor medida en hombres que en mujeres. Esto es un estudio que hay que corroborar, que no está completamente verificado, pero es un estudio de una investigación. También se puede emplear en medicamentos. Se trata mediante benzodiazepinas, solpidem, saleplón y otros agentes hipnóticos. Los tratamientos sin receta tienen efectividad limitada. Somníferos de larga duración, tenemos el flurazepam, el cuazepam, son más adecuados para el insomnio de la mitad de la noche. Los fármacos de acción rápida, el solpidem o triazolam, son útiles para personas con problemas para conciliar el sueño. Los somníferos no deben usarse por más de 2 semanas porque pueden causar tolerancia y abstinencia. Medidas de inducir el sueño, higiene del sueño, levantarse cada día a la misma hora, limitar el tiempo que se pasa en la cama a la misma cantidad antes de aparición del trastorno del sueño, interrumpir el consumo de sustancias con actividad sobre el sistema nervioso central como la cafeína, nicotina, alcohol, estimulantes. Evitar las siestas diurnas, excepto si el gráfico del sueño demuestra que inducen un mejor sueño nocturno. Obtener una buena forma física a través de programa gradual de actividad física vigorosa a primera hora del día. Y por último, vamos a ver el F52, que es la disfunción sexual no orgánica. Criterios diagnósticos según la 610 y la DSM-4, ambos requieren que la disfunción no sea atribuible por completo a otro trastorno físico o mental. La 610 especifica que la disfunción debe provocar un malestar acusado o dificultades interpersonales. La DSM-4 requiere que el médico juzgue tres aspectos: si la disfunción es adquirida o siempre ha existido, si es de tipo específico o general, si se debe a factores psicológicos o mixtos psicológicos y biológicos. Trastornos del deseo sexual. En varones, el componente biológico fundamental del deseo son los niveles de testosterona. En mujeres es más difícil de determinar e identificar los niveles de base de andrógenos. Trastornos del deseo sexual. Según la CI-10, la ausencia o pérdida del deseo sexual puesto de manifiesto por la disminución de la búsqueda de estímulos de contenido sexual, pensamientos sexuales y fantasías sexuales.
Trastorno del deseo sexual, valoración, historia médica y farmacológica completa, medir los niveles de testosterona total y libre, así como prolactina en varones y mujeres, factores psicológicos y de relación, uso de medicamentos como antihipertensivos que pueden también disminuir el deseo sexual. Trastornos deseo sexual de su tratamiento. Podemos tener el aspecto psicoterapéutico, técnicas conductistas cognitivas, psicodinámicas y maritales, testosterona en pacientes con bajos niveles, siempre y cuando estos estén verificados biológicamente. Otro trastorno, tenemos trastornos por aversión al sexo. Forma extrema del trastorno del deseo manifestado por aversión intensa o de asco hacia la actividad sexual. Existe un elemento fóbico que puede hacer pensar en una etiología traumática, ejemplo, abusos sexuales, apariencias dolorosas en el coito, sentimientos de que lo están violando. Trastornos de la excitación sexual en el varón. Tenemos la disfunción eréctil, diagnóstico según la DSM-4, incapacidad persistente o recurrente para obtener o mantener una erección apropiada hasta el final de la actividad sexual. La alteración provoca malestar acusado, dificultades de relación interpersonal. El trastorno eréctil no se explica mejor por la presencia de otro trastorno del eje 1 que no sea la disfunción sexual y no es exclusivamente debido a efectos fisiológicos directos de una sustancia, droga, fármaco o una enfermedad médica, sino desde el punto de vista mental nada más. Trastorno de la excitación sexual en la mujer. Según la DSM-4, la incapacidad persistente o recurrente para obtener o mantener la respuesta de lubricación propia de la fase de excitación hasta la terminación de la actividad sexual. Valoración, separar los problemas de deseo y orgasmo que se confunden con la excitación, valorar la evolución del desarrollo de trastorno de ideas religiosas, sociales o culturales, fatiga, depresión, etc. Y tratamiento técnicas para facilitar el aumento de la excitación como lubricantes. Trastorno orgásmico del sueño del sexo masculino, ausencia o retraso persistente y recurrente del orgasmo, eyaculación precoz, eyaculación persistente o recurrente en respuesta a un estímulo mínimo. Según la 610, la eyaculación debe ocurrir dentro de los primeros 15 segundos después de comenzar la penetración. Según la DSM-4, la eyaculación ocurre antes de que la persona lo desee, es decir, antes de que se realice la relación sexual adecuadamente. Hay una ansiedad de ejecución. El tratamiento, por ejemplo, hay estrategias conductuales de parada marcha, tratamiento conductual, tratamiento psicofarmacológico con tranquilizantes para evitar el trastorno de ansiedad y evitar así la eyaculación precoz. La ansiedad de ejecución predispone a que le vuelva a pasar. Para que no ocurra, es indispensable que la pareja se ayude entre ellos, es decir, la pareja también debe de colaborar como en todo tratamiento de trastornos de la sexualidad. Trastorno orgásmico femenino, según la DSM-4, ausencia o retraso persistente o recurrente del orgasmo. Esto es una fase de excitación sexual normal. Las mujeres muestran una amplia variabilidad en el tipo e intensidad de la estimulación que desencadena el orgasmo. El diagnóstico debe efectuarse cuando la opinión médica considera que la capacidad orgásmica de una mujer es inferior a la que correspondería por edad, experiencia sexual y estimulación sexual recibida. La valoración determinar si alguna vez se produjo el orgasmo, circunstancias de la pareja, situaciones familiares, culturales y médicas. Trastornos sexuales por dolor. Tenemos la dispareunia, dolor genital recurrente y persistente durante y después de la actividad sexual. En mujeres se supone que los factores orgánicos desempeñan el papel principal como tipo anatómico, patológicos y iatrogénicos. Infrecuente en varones, pero también se presenta la dispareunia en la mujer mediante el problema del vaginismo, espasmos involuntarios de la musculatura del tercio externo de la vagina. Y por último, para terminar la teoría, vamos a tener las parafilias. Intereses sexuales expresados de manera desviada y comportamientos que no representan los intereses sexuales que se definen culturalmente como normales. Las parafilias son trastornos predominantemente masculinos de proporción de varón a mujer de 30 a 1. Esto se debe probablemente a los niveles más elevados de testosterona en varones que provoca mayor deseo sexual en una edad temprana. Incidencia y prevalencia es difícil de obtener. La pedofilia es el contacto sexual con un niño menor de 13 años.
como mínimo 5 años más joven que el penetrador, pero esto solamente es un parámetro, siendo este último 16 años de edad o mayor. Se inicia a principio en la mitad de la adolescencia y en general persiste en la edad adulta. La mayoría de pedófilos abusan de menores que conocen bien, solo 10% abusan de niños desconocidos. Desarrollan tergiversaciones cognitivas y justificaciones para su comportamiento. Para que sean pedofílicos, su deseo sexual solo se basa en niños, no necesitan más. Luego tenemos el froteurismo, tocamientos, tenemos el exhibicionismo primero, impulso compulsivo y recurrente de exponer sus genitales ante una persona extraña, habitualmente en un adulto. El enfermo utiliza tergiversaciones cognitivas para redefinir la experiencia según su perspectiva, o sea, se masturba haciendo un exhibicionismo de masturbarse frente a las personas extrañas. El fetichismo, interés sexual compulsivo y duradero por objetos no animados que se utilizan para provocar excitación sexual. Por ejemplo, tenemos la corbata de un varón o la cabellera de una mujer para el varón o para la mujer. Son fetiches, son objetos con los cuales ellos se excitan y se masturban. El froteurismo son tocamientos o frotamientos con otras personas en contra de la voluntad para satisfacción sexual de quien la ejerce. Luego tenemos el masoquismo sexual. Los masoquistas experimentan un interés persistente por actividades que les desagradan, humillan o causan sufrimiento y participan activamente en actividades sexuales con el fin de lograr este objetivo. El parcialismo se excita con una parte del cuerpo de la persona. La apotemnofia se excita con el miembro amputado de una persona. El sadismo sexual conlleva a la excitación como consecuencia de infligir repetidamente sufrimiento psicológico o físico a un cónyuge que consiente o no. Fetichista transvestista tiene muchos puntos en común con el fetichismo, la homosexualidad egodistónica afeminada y el transexualismo. Habitualmente es un varón heterosexual que se excita transvistiéndose y fantaseando consigo mismo vestido de mujer. Parafilias no especificadas tenemos el voyeurismo, es decir, las personas se excitan viendo a las parejas. De la parafilia, las más comunes, los que la padecen buscan situaciones donde pueden observar a otras personas desvistiéndose, manteniendo relaciones sexuales o practicando algún tipo de interacción sexual íntima. La parafilia no especificada, llamada telefónicas obscenas, también se llama la escatología telefónica. La necrofilia también es el orgasmo con pacientes muertos o con personas muertas. El parcialismo, ya hemos dicho, con una parte del cuerpo. La masturbación en público también. La coprofilia también se excitan con las heces. La urofilia con la orina. La zoofilia se masturban y obtienen orgasmo con los animales. Tratamiento general de las parafilias, terapia cognitivo-conductual, tratamiento farmacológico, los antiandrogénicos, acetato de ciprosterona, efectos antiandrogénicos gonadotróficos y progestacionales, porque bloquea la recaptación intracelular de la testosterona y el metabolismo intracelular de los andrógenos, por lo que reduce drásticamente la testosterona en la circulación y reduce el deseo sexual en pacientes con parafilia. Y por último, fármacos hormonales, acetato de medroxiprogesterona, provocan aceleración de la testosterona reductasa en el hígado, que acelera el metabolismo de la testosterona y reduce el nivel de la hormona. Este es el fármaco que dicen la castración química, que llama la castración química para los violadores, ¿no? También tenemos agonistas de hormonas liberadores de luteinizantes como la leuprolina y los inhibidores selectivos de la recaptación de serotonina, que reduce el deseo sexual como efecto colateral de su efecto antidepresivo. Gracias. Muy bien, entonces vamos a tomar, vamos a pasar lista, ¿ya? Rodríguez Pinao, Melissa. Rodríguez Pinao, Melissa. Romero Cerrón, Guido. Presente, doctor. Buenas tardes. Romero Cerrón. Romero Guadalupe, Celia. Presente, doctor. Buenas tardes.
Santana Romero Adriani. Leslie Torres Ángel. Presente, profesor. Sergio Colmenares Jean-Pierre. Presente, doctor. Buenas tardes. Imaná Gutiérrez Giancarlo. Doctor Díaz Milagros del Pilar. Presente, doctor. Torres Corrales Fanny. Trujillo Medina Wendy. Presente, doctor. Tume Guaywa Xiaoning. Presente, doctor. Muy bien, entonces con esto hemos Doctor. terminado. Sí, Doctor Santana Romero presente, disculpe. ya, Santana Romero presente. Ya, Doctor Rodríguez ok. también, doctor. Buenas tardes. Rodríguez, ya. Sí. Rodríguez Pinao, Melissa, Nicole. Presente. Ok. Muy bien, con esto hemos terminado la teoría y también creo que han terminado el curso. Entonces les deseo un buen examen.